De mañana me presentaré a ti. Esperaré, esperaré. Cuando traiga mi oración, escúchame. Esperaré, esperaré. De mañana me presentaré a ti. Esperaré, esperaré. Cuando traiga mi oración, escúchame. Esperaré, esperaré. Tú eres santo, apartado del mal, pero grande en misericordia. Vendré a tu casa y te adoraré. Vendré a tu casa y me postraré por la abundancia de tu misericordia y el favor inmerecido de tu amor. De mañana me presentaré a ti. Díselo con nosotros a él. Esperaré, esperaré. Cuando traiga mi oración, escúchame. Esperaré, esperaré. Díselo otra vez, mi hermano. Dile, de mañana me presentaré a ti. Esperaré, esperaré. Y cuando traiga mi oración, escúchame. Dile a él, esperaré, esperaré. Levanta tus manos y dile, tú eres santo, apartado del mal, pero grande en misericordia. Vendré a tu casa y te adoraré. Vendré a tu casa y me postraré. Dile por qué, por la abundancia de tu misericordia y el favor inmerecido de tu amor. Vendré a tu casa y te adoraré. Vendré a tu casa y me postraré por la abundancia de tu misericordia y el favor inmerecido de tu amor. Vendré a tu casa y te adoraré. Vendré a tu casa y me postraré por la abundancia de tu misericordia y el favor inmerecido de tu amor. Por la abundancia de tu misericordia.
Señor, aquí en tu casa. Tú eres santo, apartado del mal, pero grande en misericordia. Díselo otra vez, mi hermano, dile a él. Tú eres santo, apartado del mal. Levanta tus manos y dile, pero grande en misericordia. Vendré a tu casa y te adoraré. Vendré a tu casa y me postraré. Dime por qué, por la abundancia de tu misericordia y el favor inmerecido de tu amor. Porque por la abundancia de tu misericordia y el favor inmerecido de tu amor, adórale a él, besando tus manos, aquí en su casa. Hay libertad para estar delante de él. Levanto mis manos, Señor, también mi voz, para adorarte, Jesús, de mañana. Me presentaré ante ti, Jesús. Hermosa es tu presencia, Señor, hermosa. Hermosa es tu presencia, Señor. De mañana me presentaré. Hermosa es tu presencia. Oh, Jesús. Díselo una última vez, mi hermano. Vendré a tu casa y te adoraré. Vendré a tu casa y me postraré por la abundancia de tu misericordia y el favor inmerecido de tu amor. Una última vez, dile. Por la abundancia de tu misericordia y el favor inmerecido de tu amor. Buenos días a todos y a todas. Buenos días en esta mañana. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Gracias a Dios ya es lunes. Un inicio de semana. Empezamos otra semana, gracias a Dios. El Señor aquí está, ha tenido a bien tenernos en este tiempo y seguimos perseverando en el Señor, ¿verdad? Y bueno, pues les damos la bienvenida a este tiempo de la vida devocional. Sean ustedes bienvenidos y pues queremos nosotros darles nada más algunos avisos que son importantes, que tienen que estar de alguna manera siendo comunicados para que estemos nosotros esforzándonos y siendo valientes, como dice la Escritura. Y bueno, pues quiero comentarles que de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana estamos llevando a cabo la vida devocional.
Los días miércoles se lleva a cabo la reunión de varones a las 7 de la noche. La serie que estamos llevando es Hombres llamados a perseverar a la oración. Los días jueves se lleva a cabo a las 5 de la tarde. Estamos con la clase de iglesia infantil los días jueves y bueno, pues ahí los esperamos. Sí, y a las 7 de la noche los días jueves estamos llevando a cabo el servicio general y la serie que estamos viendo se llama El desafío de la vida cristiana, basado en la epístola de Santiago. Y los días viernes también hay... tenemos lo que es también nuestra serie de los salmos. Mujeres, estamos, gracias a Dios, teniendo una enseñanza con todas las mujeres. Ahí las esperamos para que estemos dispuestas a escuchar su palabra y bueno, pues identificarnos, ¿verdad?, con el Señor Jesucristo, nuestro Dios. Sí, los días domingos también tenemos servicio general a las 11 de la mañana. Y a las 5 de la tarde también hay... La clase de iglesia infantil con los niños, igual los esperamos, han sido de bendición esas clases. Le damos gracias a Dios porque la verdad es que no solo habla a los niños, sino a los papás. Y de verdad es un alimento, de verdad que debemos aprovechar junto con los hijos, estar trabajando con ellos, estarla recibiendo juntos. Es una grande bendición que cada familia lo está aprovechando. Sí, y bueno, pues ustedes se pueden dar cuenta cómo Dios nos está mandando la provisión. Ahora, quiero nada más comentarles algo, que hagamos esto, hay una similitud de todo esto que estamos llevando a cabo durante la semana, a cuando Dios sacó al pueblo de Israel y lo metió al desierto. Si ustedes observan cuál era el propósito por el cual Dios solamente les mandaba la comida a diario y por qué Dios quería que solamente recogieran lo que necesitaban. Bueno, el propósito es porque Dios sabe que como seres humanos nosotros tendemos a ser autosuficientes. Nuestro corazón nos engaña y nos volvemos autosuficientes, casi no dependemos de Dios en las actividades o las cosas que hacemos o las decisiones que tomamos. Entonces, así como Dios mete al pueblo de Dios, a su pueblo al desierto, para enseñarle a tener una dependencia diaria de Dios, bueno, así también Dios nos ha metido en este tiempo para enseñarnos a tener una dependencia diaria de Él, una vida disciplinada. Ahora, quien lo esté haciendo, pues mira, la verdad es que va a recibir bendición. Yo quiero decirte que después, más adelante, vas a ver el cambio en tu carácter, en tu vida. De hecho, ya algunos lo están viendo. Nosotros podemos darnos cuenta que algunos hermanos ya están teniendo esos cambios, esas decisiones que antes de que pasara todo esto iban hacia otro destino y ahora ya van hacia más ordenadas sus vidas. Han estado atendiendo el llamado de Dios y tienes que esforzarte y ser valiente. Dios está contigo, así como lo estuvo con el pueblo de Israel en el desierto. Por eso es que te invitamos a que te estés esforzando en conectarte, en estar recibiendo las enseñanzas, en estar orando. El viernes tuvimos velada de oración, nos unimos junto con los hermanos de Casa de Oración Guadalajara. Fue una gran bendición, estuvimos orando por muchas necesidades también y para nosotros fue una gran bendición. Entonces no podemos decir que pues realmente no, Dios no está haciendo algo, ¿no? Dios está haciendo muchísimas cosas. Te voy a decir lo que está haciendo Dios. Está nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo y tenemos que limpiarnos, hermanos. Tenemos que dejarnos limpiar por el Señor. ¿Para qué? Para que nos vayamos con Él y nos presentemos en las bodas. Yo no me quiero quedar, ¿eh? La verdad es que no. Esto va para peor, dijéramos nosotros. Entonces, pues tenemos que echarle ganas. Dios nos está dando la oportunidad y esforzarnos y ser valientes. Yo sé que sí se puede. En el Señor sí se puede. Él nos ayuda porque lo que estamos queriendo hacer y lo que le pedimos está conforme a su voluntad. Que nos limpie, que nos prepare. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Que así sea, ¿verdad? Entonces, este es el tiempo que tenemos de Dios a la semana. Y bueno, también quiero comentarles que tenemos las enseñanzas, se suben al canal de YouTube, Casa de Oración Milpalta. La única manera que ahorita podemos transmitir en vivo es por Facebook, pero ya después las vas a encontrar en YouTube, ahí se están subiendo. Y también quiero comentarte que
gracias a Dios por sus vidas, los que están participando en esta campaña de donación de víveres. Estamos al pendiente de esas necesidades, estamos, gente que tiene necesidad, se le está, de la iglesia se le está dando el apoyo, gracias a que ustedes están mostrando su amor, su generosidad hacia con la obra también, su amor a Dios, al prójimo, y su generosidad hacia con la obra de Dios. Pues les damos gracias, hermanos. Y de alguna manera ahí están los anuncios. Si ustedes en algún momento requieren hacer una donación de víveres o una ofrenda, también, hermanos, el Señor ve sus corazones y Él es el que nos ayuda, ¿verdad? También quiero comentarles que debemos estar atentos. Seguimos en las indicaciones que nuestras autoridades de gobierno nos están dando. Todavía no se reanudan las actividades en la congregación. De hecho, todavía no han dicho nada. No tienen una fecha estipulada para abrir actividades en las congregaciones. Y también estamos al pendiente de las situaciones que estamos viviendo, porque hay mucha necesidad ahorita estar orando por los enfermos, por los doctores, por los enfermeros, por los de limpieza, los trabajadores en los hospitales. De verdad es una bendición y una oportunidad de estar orando por ellos. Bueno, pues quiero decirte que esta mañana vamos a dar inicio con el libro de los Salmos en el capítulo 9 y vamos a hacer una oración. Perdón. Y vamos a hacer una oración. Vamos a poner este tiempo en manos de Dios, ¿verdad? Vamos a orar. Acompáñenos a orar, por favor. Señor, queremos darte las gracias en esta mañana por tu amor y tu misericordia tan grande que nos muestras. Nos permites venir a tu presencia para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Gracias, Señor. Gracias por lo que tú estás haciendo. Gracias por lo que harás en nuestros corazones este día. Y te rogamos y te suplicamos que nos ayudes a ser dóciles, a rendir nuestro corazón y recibir el consejo sabio de tu palabra. Gracias por los que se están, Señor, uniendo en esta transmisión y los que, Señor, verán esta transmisión también. Oramos por ellos y los bendecimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, Señor. Bien, el tema de hoy se llama el camino de la sabiduría. Y vamos a Proverbios capítulo 9, versículo 1, por favor. Proverbios 9, 1. Dice así: la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus acá. A los faltos de cordura les dice: venir, comer mi pan y beber del vino que yo he mezclado. Dejar las simplezas acarrea afrenta, y el que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. El conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Tus días y años de vida se te añadirán. Y si fueres sabio, para ti lo serás. Si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. ¿Qué vemos aquí? Vemos a la sabiduría edificando su casa, hermanos, y preparando también una gran fiesta para los que acepten la invitación. La fiesta es especialmente apropiada como una ilustración de algo gozoso, como donde hay compañerismo, donde hay una satisfacción, y que ella otorga la sabiduría a todos sus invitados. ¿Cómo te sientes cuando vas a una fiesta? Pues te sientes con gozo, sientes que hay compañerismo, y más cuando es una fiesta para el Señor, ¿sí o no? Cuando nos reunimos todos juntos. Esa es una verdad. Entonces, invitados. Y vamos a ver, labró sus 7 columnas.
si se dan cuenta, anteriormente en los versículos pasados, en los capítulos anteriores, hemos visto a la sabiduría personificada. Y en este pasaje la vemos como una graciosa, o sí, anfitriona, ¿sí? O una personificada como la que está haciendo la invitación. Ella es la anfitriona, la sabiduría, hace la invitación a que vengan a su casa. Dice, y es como una anfitriona que construye su casa, es decir, su familia. Así es la sabiduría. A mí me llama mucho la atención porque también Jesús nos enseñó a construir nuestra casa. Y ¿se acuerdan cuando Jesús estaba caminando aquí en esta tierra y cuando llegó el tiempo de estar en el Sermón del Monte? Y en el capítulo de Mateo 6 y 7, esos 3 capítulos hablan sobre cuando Jesús estaba en el Sermón del Monte. Cuando Jesús termina de darles todas esas enseñanzas en el Sermón del Monte, les añade una más. Jesús es la sabiduría. Acompáñenme a Mateo 24. Mateo 24 al 27. Fíjense, Jesús ya está casi por terminar todo el Sermón del Monte. Y dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente. A un hombre que entiende, que reflexiona, que edificó quiere decir construir, que construyó su casa sobre la roca. ¿Por qué? Porque descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los. Ahora, yo quiero decirte que aquí la roca personifica a Cristo Jesús también. La casa es nuestra vida, es nuestra familia. Si nosotros construimos nuestra familia, nuestra vida sobre Cristo Jesús, que es su palabra misma, entonces van a venir las lluvias, los ríos, los vientos y van a golpear contra nosotros. Las lluvias de qué? De angustia, los ríos de qué? De preocupación, de ansiedad, de escasez, van a venir los vientos de qué? Pues tal vez hasta enfermedad, porque pues sí llega a venir la enfermedad. Pero y golpean tu casa y Señor, ¿y ahora qué está pasando, Señor? Y lo único que haces es ir a la roca en oración. Señor, gracias, gracias. No lo entiendo ahorita muy bien, pero yo y serás en tu palabra. Y entonces, ¿qué sucede? Estás cimentando tú, estás construyendo tu vida. De todo eso, los juicios de la palabra de Dios. Tu vida va a ser un fracaso. Tu vida, Dios lo está permitiendo todo eso para que aprendas a depender de Dios diariamente y Dios te va a empujar hacia adelante. Eso se llama próspero por Dios. Te va a ser un hombre y una mujer. La mujer sabe edificar su casa. La necia con sus manos, ¿qué hace? La destruye, ¿verdad? Entonces, qué importante es nosotros entender, también aplicar al hombre sabio y el hombre necio, porque el hombre sabio también edifica su casa, el necio la destruye. Y esto aplica claramente, que el que oye las palabras de Jesús y las hace, estará construyendo su vida sobre la roca. Mateo 26, 7:26 dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó. Y fue grande, ¿qué? Su ruina. Bueno, yo quiero compartirte esto. Para nosotros, en este caminar cristiano, para la vida de mi esposa y la vida mía, en ese tiempo nosotros, que yo llevo de que el Señor me trajo al Evangelio, ya son 13 años. En este julio, en el mes de julio cumplo 13 años, gracias a Dios por la misericordia de Dios, y han sido de gran bendición. Y quiero decirte que el Señor me ha enseñado
enseñado y me sigue enseñando hasta el día de hoy, hermanos, a construir mi vida, a edificar mi vida y la de mi familia sobre la palabra de Dios. Y hemos visto fruto. Han venido situaciones difíciles a nuestras vidas, pero ahí ha estado Dios. Quiero decir, hemos visto milagros de Dios en nuestra vida, en nuestra salud, en nuestra economía. Hemos visto cómo Dios está con nosotros, nos está ayudando. Hemos a lo mejor tomado malas decisiones y cuando nos damos cuenta que tomamos una mala decisión, nos humillamos ante Dios en oración, mi esposa y yo, y le pedimos a Dios que nos perdone por tomar una mala decisión y no considerar su consejo. Y aún ahí Dios enseña que nuestras malas decisiones nos enseña a poder corregir esas malas decisiones a la manera de Dios y nos dice cómo debemos de resolver esas situaciones o esos problemas, ya sean de salud, ya sean económicos, ya sean de alguna manera. Haciendo la invitación como la sabiduría, ¿verdad? A edificar mi casa. Ya tomé una mala decisión, ahora dime cómo la hago. Vas a ir avanzando en resolver esos problemas de manera muy sabia. Dios te abre camino en medio de todo desierto. Él es el milagro. Sobre la palabra de Dios. Vamos a Proverbios 9:2, por favor, regresamos ahí. Dice ahí, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. No, la sabiduría no es asesina, ¿eh? No, lo que está aquí diciendo es que la sabiduría prepara la fiesta al sacrificar esos animales para el banquete. Fíjense bien, ¿eh? El trabajo que hace la sabiduría. Y mezcla el vino y preparando para preparar esta fiesta. Yo quiero decirte que esto es como venimos a Cristo Jesús. Él dijo, si alguno tiene sed de mí, si alguno tiene sed, venga a mí y yo le daré del agua de la vida, ¿sí o no? Entonces, de la misma manera, fíjense que la sabiduría prepara todo eso para darlo, así nosotros día con día debemos de preparar nuestro alimento espiritual y hacer un sacrificio en nuestra vida, buscando pasar tiempo de oración con Dios y de meditación de su palabra. Acompáñenme a Mateo capítulo 3, versículo 3. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Cuando envía a Juan el Bautista a predicar el arrepentimiento, Dios está preparando al pueblo para que venga la sabiduría que es Cristo Jesús a sus corazones. Pero necesitaba el pueblo, para ser preparado, necesita arrepentimiento. El arrepentimiento conlleva tres cosas. Un verdadero arrepentimiento conlleva convicción de que he pecado, de que yo he pecado contra Dios. Tengo la convicción y ya no hay duda. Nada de que es que Él me hizo, no me voy a justificar. Yo tomé malas decisiones y eso me llevó a pecar contra Dios por estar siguiendo a mis propios pasiones o intensos deseos desordenados que me arrastraron a pecar contra Dios. Yo estoy convencido de que yo tomé esa mala decisión y pequé contra Dios y que estoy convencido de que debo de arrepentirme. Convicción de pecado. Y tiene que llevar con
condición, o sea, el dolor produce dolor, date cuenta que estás tomando un alimento. Y te duele por pecar contra Dios. Así es. Y también debe de llevar confesión. Estas tres cosas debe de llevar un verdadero arrepentimiento. Convicción de pecado, contrición por el pecado y confesión de tu pecado. Y entonces estarás preparando tu corazón ¿para qué? Para la venida de la sabiduría, que es Jesús. Por eso Dios mandó a Juan el Bautista hacia su pueblo y les dijo, Mateo 3, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz de que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. El camino del Señor y enderezar las sendas es arrepentimiento. Y también arrepentimiento quiere decir cambio de dirección. Ya me di cuenta que estoy pensando mal, que estoy viendo, que estoy oyendo y que estoy hablando y actuando mal. Tengo que cambiar de dirección. Y eso se llama arrepentimiento. Entonces, ¿qué es lo que haces? Estás preparando tu alimento espiritual, estás preparando tu vida, un sacrificio agradable a Dios, pasando tiempos de oración y de estudio de la palabra con el Señor. Versículo 3, Proverbios 9:3, por favor. Regresamos a Proverbios 9:3. Dice, envió a las criadas y sobre lo más alto de la ciudad clamó, fíjense. Ahora, aquí la comisión de las criadas nos debería recordar ya conocemos la sabiduría a los demás, invitándolos a que vengan a ser partícipes de Cristo Jesús. Pablo se lo dijo a los corintios, que nosotros solamente somos el cuerpo de Cristo Jesús y que como iglesia nosotros somos los que nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Es mi responsabilidad con mi manera de pensar, de hablar, de hacer que otros vean esfuerzo, pasiones o intensos deseos. Entonces, yo lo que estoy haciendo es se ve en la vida de cada una de las personas. O te dicen, tu vida no es desesperada, ¿no? Tu vida no está como con miedo, ¿no? Con pánico a través de lo que se está viviendo, porque hasta sonríes, ¿no? A la vida y la disfrutas. Entonces, todo eso está dando muestra que tienes algo más grande en ti, que es Cristo, la sabiduría, porque tú estás manifestando y reflejando con tu conducta, con tu actitud, y entonces cuando se trata de hacer algo que va en contra de la voluntad de Dios y que el mundo hace, tú dices, no, eso no me agrada, y algo que no me deleita eso, yo prefiero esto, ¿qué te parece si hacemos esto? Entonces tú estás reflejando eso que otros van a ver, y bueno, tienen la decisión ellos, ¿verdad? De decidir tomarlo o no tomarlo. ¿Se acuerdan cuando Jesús en el último gran día de la fiesta se puso de pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba? Fíjate, la sabiduría se puso de pie y les habló a gran voz y les dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Porque la sabiduría se daba cuenta que muchos tenían sed.
pero estaban saciando su sed con un agua que después volverá a darles sed. Pero el agua que Dios nos da es un agua que sacia completamente nuestra sed. Jesús lo llena todo, déjame decirte. Jesús llena tu corazón. Si tu corazón necesita consolación, Jesús te consuela. Si tu corazón necesita ser edificado, Jesús te edifica. Si tu corazón necesita ser exhortado, Jesús te exhorta. Él lo llena todo. Él es la sabiduría misma aquí en esta tierra que bajó. Vamos a Proverbios capítulo 9, versículo 4 y 5, por favor. Proverbios capítulo 9, versículo 4 y 5. Ahora, tienes que analizar de qué tengo sed en este tiempo. Hay personas que tienen sed de odio, de resentimiento, tienen sed de codicia, de querer tener más dinero, bienes materiales. Algunos tienen sed de fama, algunos tienen sed de lana, algunos tienen sed de la dama que no es su mujer. Eso no va a satisfacer tu sed, no la va a saciar. Lo único que sacia tu sed se llama Cristo Jesús. Ahora, date cuenta, o sea, Señor, ¿de qué estoy teniendo sed? O sea, ¿cuál es tu sed? La Biblia dice que mientras tengáis comida, sustento y abrigo, tened contentamiento. Y mientras Dios te dé fuerzas para trabajar otro día más de vida, dale gracias. ¿Sabio? Que Él sabe por qué permite que lleguen más cosas a tu vida o no. Mira, estamos viviendo un tiempo donde la gente está viviendo de una manera desordenada, contrario a los mandamientos de Dios. Y lo hablo también a veces porque se llega a ver en algunos congregantes que claramente dice, no os afanéis por el día de mañana qué habéis de comer, qué habéis de beber. Mirad las aves, ¿sí? Y las flores del campo. Las aves no trabajan, las flores no hilan. Dice, mas Dios las alimenta y los sostiene. Ahora, ¿cuánto más vosotros que valéis mucho más que unas aves y que una flor? Hombres de poca fe, dice el Señor. Buscar primeramente el reino de Dios y todo lo demás añadido. Y eso fue lo que le dijo al pueblo de Israel cuando le dio los mandamientos. Cuidarás de guardar y de poner por obra todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, ¿sí? Y dice, y entonces dice Dios, yo te añadiré lo demás. Ah, ¿sabes qué le está diciendo? Que debemos de cuidar, de poner por obra los mandamientos de Dios. Hermano, hermana, Dios empieza a traer añadiduras. Pero muchos hoy están tras de la añadidura y se olvidan de poner por obra los mandamientos de Dios. El orden es, primero pon por obra los mandamientos de Dios y Dios te va a llevar a madurar para que seas un buen administrador y Él te va a añadir lo que necesitas. En el tiempo de Dios, mi amado hermano, hermana. Pastor, necesito eso. Ora a Dios, pídeselo a Dios y espera en Él. Él te lo añadirá en el tiempo de su buena voluntad. Sí, y algo que nos pasa muy frecuentemente pues como humanos, ¿verdad? Aún teniendo a Cristo, nosotros, como dice ahorita la sabiduría, no consultamos, no la tomamos y realmente muchas veces eso nos lleva a dejarnos llevar por nuestros no, pues estoy pagando una cosa. No, pues no importa, pago las dos. Y a ver, ahí le voy dividiendo. Los y digo, así son cosas de botes, ¿no?
Y así va aumentando, ¿por qué? Porque quiero eso ahorita. Porque eso ahorita yo puedo hacer. Ahora, a diferencia de necesidades básicas, ¿verdad? Necesidades donde dices, no, por ejemplo, si no cuento con un baño, pues claro que es importante. Que si no cuento con, pues, dónde dormir, ¿verdad? Dónde poner el baño, que es algo que requiero y necesito. Pero hay cosas que no, que son secundarias, que son para mucho después. Y es más, queremos comprar cosas que, por ejemplo, no tenemos la cocina aún hecha, pero ya queremos comprar los aditamentos de la cocina o la sala, ¿no? No tenemos ni sala, pero queremos poner ya las cositas que pueden ir en la sala. Y entonces nos vamos haciendo vamos a ir, ¿verdad? Ni siquiera oferta, pues es porque ya podemos esperar en él y nos cuesta esperar en él. Y es por eso que nos metemos en muchas cosas que al final terminamos pecando contra Dios. Sí, es importante nosotros considerar esto porque miren, aquí nos está hablando que la sabiduría envió sus criadas y sobre lo más relacionado, Dios, su necesidad, ve a Él, externa tu Pablo, súplica, ruego y acciones de gracias, nuestras oraciones o nuestras peticiones y necesidades a Dios. Acércate a Dios. ¿Tienes sed o tienes la necesidad de ser sanado? Acércate a Dios. ¿Tienes la necesidad de tener un buen Dios? Acércate a Dios. Que es indispensable para tu vida, acércate a Dios. Miren, yo conozco una persona que en un tiempo ella decía, es que mi casa decía, son papás, ¿no? Que su casa, entonces luego vas a arreglar. Y de una manera, pues Dios estaba obrando y trabajando en su corazón porque ella tenía que aprender a acercarse a Dios, pero también tenía que aprender a esperar en el tiempo de Dios, en que Dios le ayuda a ordenar su casa, que estuviera un poquito más arreglada. Y esa era su sed. Pero llegó el momento en que cuando menos más se lo imaginó y ella empezó a meterse más con Dios y estar más atenta con Dios, Dios usó o sea, pero fue en el tiempo de Dios. Miren, nosotros, yo les voy a decir, les voy a contar algo que nos hace como un partido de lámina y ahí le adaptamos un bañito y ahí vivíamos, ahí estuvimos viviendo como por unos, ¿qué les gustará? Unos 8 años. Así estuvimos. Teníamos nada más una mesita y ahí yo me acuerdo, fíjense, todavía me acuerdo que cuando la vez que comimos estaba yo hasta llorando porque estábamos comiendo frijoles, pero no estaba llorando de que, ay, ¿por qué frijoles? No, estaba llorando dándole gracias a Dios que teníamos un techo donde vivir, un plato de comida que llevar a la boca. Yo estaba llorando ahí con mi esposa en la mesa y diciéndole al Señor, gracias.
Gracias, Señor, porque no nos has dejado. Pero yo sabía que Dios estaba trabajando con mi manera de pensar y mi manera de sentir. Que ya no estaba como antes, ¿no? Siguiendo mis propios sueños o mis propias ideas y mi manera de vivir. No, Dios tuvo que pasarnos por ese proceso para aprender a vivir, a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. ¿Y qué creen? Después de ese tiempo, Dios nos lleva a vivir a la congregación, a casa de oración. Y ahí estuvimos viviendo un año, y ahí Dios nos preparó y nos capacitó para ahora lo que se hace aquí en nuestra vida familiar y en el ministerio. Y estuvimos un año así continuamente preparados por el que fue un tiempo de proceso. Pero fíjense, ¿saben cómo Dios nos regresó? Nos regresó con una bendición o con una añadidura económica muy grande, la cual Dios nos dio para que compráramos el carro y para que construyéramos esta casita donde ahora vivimos. Porque ahora, gracias a Dios, tenemos un techo de losa. Y ahora, gracias a Dios, pues tenemos un automóvil que lo utilizamos para la obra, para eso es, para que las cosas que Dios nos permite son para eso, para dedicarlas al Señor. Entonces, teníamos sed, yo tenía sed de tener, porque yo siempre vivía, antes de venir a Cristo, siempre viví en una casa de losa. Yo nunca conocí lo que era vivir en una casa de lámina y que te goteara, ¿eh? Pero Dios tuvo que trabajar en mi corazón. Pero tuve que esperar en el tiempo de Dios la añadidura, amados hermanos. Y en todo ese tiempo que esperé la añadidura, yo seguía perseverando junto con mi esposa en seguir estudiando, en seguirnos preparando, en conocer el Evangelio, en seguir orando, en seguir dando su misericordia. Pero yo te digo, ¿tienes de algo? ¿Tienes de que tu familia sea conversa? Ve con Dios. Clama, quebranta tu corazón, humilla tu corazón, derrama tu corazón como Ana, la mujer del Antiguo Testamento que en su angustia y en su necesidad clamó a Dios, y Dios le dio un hijo y lo dedicó a Jehová. ¿Tienes sed y necesidad de que tu esposa, tus hijos se vuelvan al Señor, o tu esposo se vuelvan al Señor? Clama a Dios, créele a Dios. Y Dios me decía, mira, lo que para el hombre es imposible, para mí es posible. Eso es lo que a mí Dios me dijo ayer. Y es cierto, amado hermano. Yo puedo ver, para mí era imposible. ¿Cuándo iba yo a tener un carro? ¿Cuándo yo iba a tener una casa de losa? ¿Cuándo, hermanos? ¿Pero por qué? Porque he estado siguiendo el principio, buscar mandamientos, en mi manera de hablar, de ver, de oír, de actuar. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Eso es lo que Dios quiere, es sabiduría, hermanos. Por eso dice, envió a sus criadas y sobre lo más altos de la ciudad clamó. Y Jesús vino a esta tierra, y dice que en el último gran día, y fíjate, en medio de la fiesta se puso de pie, alzó la voz y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Sí, nuestra mayor sed de verdad ha sido Cristo. Ha sido que nuestra vida realmente lo que decía, ¿verdad? Y de haber oído más, ahora mis ojos te ven. Es decir, te estoy viendo, te estoy mirando, te estoy palpando en mi vida. Nosotros tenemos sed, siempre aquel que ha venido a los pies del Señor, y yo sé que buscas al Señor y su palabra, es porque hay sed de Él, sed de que Él sea en tu vida, de que nos damos como si no tuviéramos al Espíritu Santo con nosotros
nosotros pues nos despreciaríamos, yo creo, porque la condición carnal o la condición de pecado del hombre es destructivo, es envidioso, es egoísta, ve por lo suyo, no le importa, es insensible, y eso es lo que tú puedes ver en tu vida, eso es lo que puedes ver y es lo que te das cuenta y dices, no, yo no quiero eso, ¿por qué mi vida es esta? ¿Por qué mi actitud, mi conducta? Bueno, ¿por qué no puedo ser un hacedor, una hacedora de la verdad de Cristo, de la palabra? ¿Cómo serlo? Bueno, pues es de esa forma, es teniendo esa sed reflejado en tu vida. Y eso es algo que nos ha ayudado a darnos cuenta y valorar que Cristo es todo. Hay ciertos anhelos que como seres humanos tenemos, ¿no? Como decía mi esposo, tener la casa, no sé, un vehículo, ¿no? Lo que sea, ¿no? En esta tierra, que sabemos que es temporal al final de cuentas. Esto no es pero, ajá, lo más estar con nosotros para siempre y vamos a reinar junto con Él y vamos a hacer uso de eso porque eso se va a quedar, eso es eterno, es lo que aprendimos, de lo que conocimos, de lo que se formó en nosotros, ajá, ese carácter que se formó, todas las cosas obran para porque en verdad tú anhelas, que necesitamos totalmente que se refleje en nuestra vida. Ajá, ¿por qué? Porque eso es lo que realmente el ser humano muy dentro de sí, ese cambio, esa transformación de no ser como es, porque sabe que siendo egoísta, siendo envidioso, lo lleva a perderlo todo, todo. Ahorita hay personas que han perdido todo, que a lo mejor se dicen, bueno, es que yo tenía el anhelo de una familia, de un matrimonio, así como y resulta que en vez de eso, esa condición de naturaleza no ha cambiado, sigue siendo la misma, egoísta, codiciosa, ambiciosa, vanidosa, y todo eso hace que el ser humano no valore, no aprecie ni un matrimonio, ni una vida, ni una familia, ni nada. Entonces, por eso el hombre está sediento, por eso que tiene que ser basta solamente en la palabra, solamente en Cristo, porque realmente nos vemos sedientos. Sí, por eso la sabiduría dice, ven acá, a los faltos de cordura les dice, venir, comer mi pan y beber del vino que yo he mezclado, dejar las simplezas y vivir y andar por el camino de la inteligencia. ¿Qué es lo que nos está mostrando? Se nos presentan las palabras de invitación y van dirigidas a quién? Al También habla que va dirigido a los faltos de cordura, se refiere a las personas que son deficientes en la capacidad de juicio. Y también esas personas son deficientes en ser prudentes, no reflexionan, no tienen discreción y no tienen responsabilidad.
sabiduría. El llamado, fíjense, el llamado que dice, como decía el Señor al pueblo de Israel, ¿no? Buscar a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que se cercano. Y aquí entra algo bien importante que también Jesús dijo en Mateo 7:13, hermanos. Dice ahí, Mateo 7:13, entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y es verdad. Cuando nosotros decidimos entrar por la puerta estrecha y andar en el camino angosto, ese nos lleva a la vida. Y es eso, la sabiduría. Mira, es de sabios a veces pasar por alto la ofensa, ¿sí o no? Es de sabios. Está bien, lo perdono. Ah, ya estás siendo sabio. Amén. Se está llamando el Señor. A nosotros ese discurso, los corazones de ellos se actúan en su verdadero arrepentimiento y les dicen, fíjense la respuesta, ¿no? Dios usando la vida de Pedro y Pedro hablando sabiduría de lo alto. Y entonces agarran y dicen, ¿qué haremos? Y les dice Pedro, arrepiéntanse, bautícense y recibirán el don del Espíritu Santo. Y entonces agarra Pedro y dice también que con muchas otras cosas también les testificaba y les exhortaba diciendo, sean salvos de esta perversa generación. Sean salvos. Y eso es lo que Dios quiere, que tú y yo seamos salvos. Aquí la sabiduría, en este proverbio capítulo 9, versículo 4 al 7, nos está llamando. Sabe que somos faltos de cordura. Lo sabe. Sabe que somos deficientes en nuestra capacidad de pensar y de actuar con buen juicio también. Sabe que somos carentes de inteligencia. Y que también somos a veces prontas a descarriarnos, a tomar malas decisiones. Por eso nos está llamando la sabiduría a Él. Y vivir, no que seamos simples. Sí, porque una persona simple, pues es una persona que todo se lo cree, que así como viene, no sé, el familiar o el amigo o la sociedad, o todo lo cree. No pregunta, ¿verdad? Sino que inmediatamente, impulsivamente responde incluso, a dar una respuesta. Entonces, todo eso nos deja ver que una persona, cuando somos simples, digo, porque de alguna manera tú y yo lo fuimos, ¿no? O lo somos aún, y tú te puedes dar cuenta, ¿verdad? De que dices, ay, sí, ¿por qué le creí? Ya me percaté y me enteré que no. Creo que a todos nos pasó hasta cierto punto con la situación de lo que ahora se dice que no es un virus, que ahora es una bacteria. Y bueno, dices, claro que el hombre es muy astuto para mentir, para buscar. Hasta ahí nos queda dejar las cosas mientras no salga ahorita todo bien a la luz de lo que realmente hay detrás de todo esto. Sin embargo, no debemos creernos eso. Sí hay una fuente, digamos que fiel, a la cual nosotros debemos de tomarnos, y esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios no te va a mentir. La palabra de Dios es la voz de Dios, es Dios hablando a la humanidad, y lo que está en ella se va a cumplir. Y se está cumpliendo. Por eso es que es donde nos podemos tomar tú y yo. Apoyarnos de ahí, que Él es la sabiduría, Él es la inteligencia,
Él ya conoce el principio y el fin de todo. Entonces ahí está. Si queremos encontrar realmente la verdad, ahí está la verdad. La verdad de Cristo. A Dios. Y es donde la simpleza vamos a ser más sabios para saber qué tomar, qué no tomar, para discernir entre lo bueno y lo malo y poder tomar solamente lo que conviene. Yo quiero decirte que esta mañana Dios que nosotros nos desquemos y que empezamos el buen juicio. Y el buen juicio, ¿sabes dónde se va a ejercitar? Es justa. Un juicio. A nosotros nos tenemos que aplicar ante las circunstancias. Estamos nosotros usando buen juicio, estamos juzgando con justo juicio. Amén. Y eso trae madurez a tu vida. Eso te hace un hombre y una mujer más inteligente. Y Dios quiere que eso se vea reflejado en tu vida. Pero ¿sabes qué necesita Dios? Que simplemente nos rindamos y reconozcamos, Señor, he vivido una vida muy simple. Perdóname, Señor. He sido muy ingenuo, muy ingenua y quiero aprender a usar el buen juicio. Ayúdame. Ayúdame, Señor. Yo necesito tu ayuda. Yo reconozco mi falta de sabiduría. Ten piedad de mí, Señor, y extiende tu mano, Señor. Y mira, yo donde tú me pongas, donde tú me quieras capacitar, Señor, ahí estoy yo. Miren, yo quiero decirles algo, con esto termino. Cuando el Señor me llamó al Evangelio, gracias a Dios porque conocí a mi esposa y yo durante un tiempo estuve orando y estuve pidiéndole al Señor que me confirmara si era ella la persona con la que yo me iba a casar. Yo tenía sed de tener una esposa, sí, pero llevé mi necesidad en oración a Dios y yo le decía a Dios, si ella no es para mí, aléjala de mi camino, Señor. Yo no quiero hacer algo que vaya en contra de tu voluntad. Y gracias a Dios empezó a confirmar con nuestra comunión con Dios también, nos empezó a confirmar. Y por medio de autoridades también nos confirmó, por medio de sus padres, de los míos, por medio de los pastores que teníamos en aquel entonces, nos confirmó. ¿Por qué? Pero lo que hice fue primero llevar mi necesidad, mi sed de tener una esposa a Dios. Y Dios me la dio en su tiempo. Gracias a Dios por la vida de mi esposa. Y de ahí también, en ese mismo tiempo, yo tenía hambre y sed de conocer más de Dios. Yo no me más. Y entonces Dios me dio ir a una carrera, ¿sí? Para empezar la carrera, para dejarlo ingenuo, para aprender a vivir con un buen juicio. Y hoy te puedo decir que Dios nos está ayudando. Hasta el día de hoy sigo corriendo esa carrera diario. Ya ahora es donde estudio aquí en casa. Aquí en casa tengo, gracias a Dios, una biblioteca de diccionarios, de Biblias, de comentarios bíblicos. Y Dios, pero ¿sabes quién crees que me lo ha añadido? Señor. El Señor, porque sabe que lo necesito. Ahora, pero también el Señor me ha añadido a mis autoridades arriba de mí. Para cuando porque el Señor sabe que las necesito, porque yo estoy empezando a correr una carrera ya a otro, digamos, a otro escaloncito más. Y ahora Dios, a través de aquellas personas que ya llevan un poquito más recorrido el camino, van más adelantados que yo en la carrera, que son hombres sabios, Dios, y que saben dar un consejo. Cuando tú les dices, sí es cierto, yo no veía las cosas como tú me las estás diciendo que dice la palabra. Y tú dices, aplicas y ves resultados en tu vida. Pero ¿qué necesitas? Dejarte formar por Dios.
Y es bien triste cuando no nos dejamos formar por Dios y a la manera de Dios. Lo único que estamos acarreando en nuestra vida es que nosotros seamos ingenuos y que vivamos Dios. Ahora, Dios nos está dando la oportunidad. Tenemos que aprovecharla, amados hermanos. ¿Por qué? Porque Dios viene a su iglesia. Y también está el Señor añadiendo a su iglesia los que han de ser salvos. Pero necesitamos reflejar la sabiduría de Dios. ¿Tienes sed de Dios? ¿Tienes sed de sabiduría esta mañana? Vamos a acercarnos a Dios en oración. Yo te pregunto, ¿tú crees que Dios te la puede dar? ¿Estás dispuesto a dejarte capacitar por Dios donde Dios te diga que te tienes que... Dios te va, pero si tú estás dispuesto a mí, y vamos a dejar nosotros de vivir una vida ingenua. Dios es un hombre de verdad. Es un Dios que cambia nuestras vidas. Es nuestra voluntad. No quiere que hagamos las cosas por obligación, por cumplimiento. Él quiere que lo hagamos voluntariamente. Que entendamos que sí lo necesitamos.